Empezó el Lorecast. Los chismes y las historias del mundo del rol. Ha pasado tanto tiempo que no me acuerdo de la intro, ¿no? Pero la intro ya no tiene sentido porque este no es el año de Calabozos y Dragones. Esto ahora es otro podcast. Toca Ahora todos civiles son contar. Lorca. Siento que toca forjar ese nuevo intro como ahorita. Que sea Sí, on orgánico. the making. Adelante, Andy. Tírate las rimas. ¿Qué? No, marica, o sea... Ya, ese es el Bien, intro. fíjate. Ese quedó grabado el intro. Andy, tírate tu cuento. No. En otras Nos gusta palabras, mucho la historia de D&D y no nos alcanzó un solo año para hablar de eso. Y nos gustan otros juegos de rol. Así que cambiamos completamente de dirección. Así que esto ahora es el Lorecast y hablamos de todo un poco. Hasta de juegos que no son de rol. Hoy nos va a pasar. Sí, por eso JP está usando su camiseta. Camiseta de Magic. Cortesía de Andy y Johnny. Hola, Johnny. Hola, Johnny. Yo creo que entonces empecemos explicando qué putas está pasando, porque se conectaron y había un nuevo podcast y ya no se llama El Año de D&D. Pasa que, por un lado, nos peleamos un poquitico con D&D. Más información en TikTok Más o información. Reels o YouTube Shorts. Pero también por otro lado, como que yo siento que Scrollcast está pivotado, ¿no? Y ahora nos tratamos un poco, no como de hablar de calabozos y jugar calabozos y mostrar cosas de calabozos. Y Scott se pone dead serious. Lo Hasta se sé. le congela la cámara. Mentira. O sea, no se La congela cara. la No se cámara, congela. sino se queda así. Pero, sino que pues queremos como movernos hacia invitar a la gente a conocer otros juegos y a poder seguir charlando de la historia de los juegos de rol, un poco en desorden, a veces saltándonos las cosas más fachas, a veces no. Eh, sí, el mundo como está si vieron que suficientemente facho. Así es. ¿Qué pasó con Judges JP? Guild como que es así todo como medio nazi adjacent ahora y están funando a Goodman Games por sacar una publicación de Judges Guild. En fin, esas cosas pasan todos los días en los juegos de rol. Yo aquí. Ven, el chismecito, o sea, cambiamos de nombre, pero eso implica que hay como 90% más de chisme y la Sí. mitad de las calorías. The Entonces, chisme ¿qué remains the sigue? same. El chisme sigue, Andy sigue, Sco sigue. Hola, Andy. Oli. Hola, Sco. Hola. Es que fue como, soy la otra Andy. Andy Me confundí, 2.0. empecé a dudar quién era yo. ¿Cómo así? Yo siempre Em, estoy hablando original. ¿Qué nos sigue? Una cronología minuciosa de Calabozos y Dragones y mirar cada librito y como que, no sé, no nos pareció tan chévere como, bueno, ahora vamos a hablar de Greyhawk y la siguiente vez vamos a hablar de, imagino que la que sigue es la I6 de Ravenloft y luego de Dragonlance. Y vamos a volver a esos lugares y de pronto con un énfasis un poquito diferente, más como de hablar de pronto del mundo y de sus historias particulares, sino tanto como bueno, entonces publicaron este libro, ¿sí? Y 15 años después, publicaron la segunda edición de ese libro, ¿sí? Sino como otro tipo de contenido por ese lado, pero también de otros juegos, como les decía. Vamos a estar hablando, obviamente, de Wizards of the Coast, spoiler que Andy ya dio, pero de ahí vamos a virar completamente a la izquierda, a hablar de la historia de Chaosium, vamos a hablar sobre White Wolf, sobre Paizo, y vamos a ir viendo a dónde nos lleva, digamos, como estas historias de pronto un poco más autocontenidas,
Sí, de pronto sobre White Wolf hay mucho que decir, pero hay otras empresas que simplemente o no han publicado tanto o a pesar de tener una historia muy larga, pues no sé, no son el juego de rol más famoso del mundo con todo un equipo de marketing y gente dedicada a su estudio. Entonces, pues no tienen largas historias O son una IP, documentadas. como voy a usar todos los juegos inspirados en películas de los 80s y 90s. Exacto, sí, yo siento que eso es algo que no podríamos hacer fácilmente, como vamos a dar la historia de Free League, ¿no? Es esa empresa a la que Andy está aludiendo. Pero de pronto sí podemos darle a la historia de, no sé, Drakkar Demoner, que es como Ujú. el que eventualmente se vuelve Dragonbane, como es como el dungeon sueco. Sí, 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 siento que no hay nada que añadir así. Y si va surgiendo algún cambio, algún extra, pues lo vamos añadiendo así Sí. sobre el camino. Este es como aprender nosotros también a iterar y tener de dónde coger chismecito chévere y no solo quedarnos de nuevo con Dungeons. Sí, yo creo que algo que hay que resaltar en ese espíritu van saliendo las cosas. Hoy es medio piloto, así cuando lo vean seguro va a estar marcado como o Lorcast capítulo uno o Lorcast segunda temporada, episodio uno y va a ser como ¿dónde está la primera temporada del Lorcast? Y nosotros diremos, es conocimiento perdido. Vamos a ver qué pasa. Por ahora hay algo que no nos escapamos. ¿Cómo va el hobby, muchachos? Uf, el hobby. No he empezado a pintar ni nada. He estado como muy quieta en ese sentido, pero ya, ya como que acomodé más cosas de mi apartamento nuevo entre comillas, y, y ya estoy como emocionada. De pronto vuelvo a hostear una de esas eh, tardes de pintar con mis amigos. Nice, Así, nice. chévere. Pintada juvenil de treintañeros. Pintada juvenil y luego relajante muscular para todos porque no pueden durar 4 horas sentados. Es verdad, es verdad. Y un Gaviscon porque comimos algo muy picante. Algo muy picante o pizza simplemente. Sí, 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 pizza de Yo, pepperoni. yo, Gaviscon. yo le he bajado resto la comida chatarra, pero este fin de semana fue como que no, que celebraciones y eventos y cosas y partida de rol. Y entonces, baila, hacía mucho no me tomaba un Gaviscon y sábado y domingo, El churro de La garrapa. humanos. el churu de humanos. De hecho, Quesito cree que es churu y se emociona cuando ve el Gaviscon y luego se decepciona. Sí, eso le pasa a Nice. Rolo también. Es como, eh, está bien. Y por el lado Esco, ¿cómo va el hobbyismo? Va bien, el hobby está bien, pero prefiero el Señor de los Anillos. Oh Lo my siento. fucking God. Yo Lo sabía que había siento, una razón Teniente. por la que no habíamos vuelto a grabar. Es que bueno, aquí acaba el piloto. Y ese es el piloto, la prueba fue fallida. Ah, mi querida Banania. No, el hobby va bien. He estado haciendo minis para unas partidas que empezaron como un one shot y ahora está un poco más grande. Estoy jugando con unos amigos 3-5. Y es gente que en la época, creo que el 90% ya jugaba Dungeons, como en los 2000. Entonces es más un viaje de nostalgia a las mecánicas recónditas que descubrir el juego. Entonces está increíble. O sea, cada uno de los jugadores tiene el librito este de las clases que sacaron. Bueno, como esos libritos que agrupaban Canción y Silencio para bardos y pícaros. em, Masters of the Wild para, quiero decir, Mm, bárbaros, druidas y exploradores. Y, Yo, más, yo creo que sí, yo creo que sí. y el otro, algo Something of the Faith, que son los clérigos y paladines. Entonces, cada Defenders of jugador the tiene Faith, uno si no de estoy mal. esos. Ajá. Y entonces es muy cool porque todo el mundo ha estado profundizando mucho como en el backstory y ha sido increíble, ha sido muy lindo. No, Bueno, qué nice, qué nice. Y qué nice la gente volviendo a sus raíces.
Yo por temas de Epa. marketing tengo que decir que lástima que sea tercera, pero en realidad pues a mí tercera me gusta un montón. Yo he jugado tercera con SCO y jugué muchos años tercera. Lo que pasa es que ahorita es como inmercadiable, ¿no? O sea, y yo creo que eso es Sí. una cosa a la que no necesariamente podemos jugar exactamente las versiones de lo que queremos, sino probablemente mucho del stream hubiera sido Dungeons cuarta y nadie nos hubiera visto nunca y eh, habría habido como confusión y molestias y ya. Sí, sí, Pero sí. bueno. Total, de hecho estamos hablando de eso con los amigos porque decían como no, pues obviamente todos nos divertimos un montón, pero dijimos eso, es como, claro, lo divertido no es, wow, este es el juego más fácil y más orgánico de jugar, no, o sea, fue como literal, como, uff, parce, qué recuerdos, ¿no? Como era eso, es como full nostalgia, fue como, sí, sí, Mm. increíble, pero sabiendo eso, o sea, venderle a alguien que nunca ha jugado tercera edición es condenar a esa persona. Es duro, es duro. Por mi Y lado, el por su lado, hobbyismo ha estado raro. Estado ¿Por raro. qué? Bueno, estoy haciendo dos cosas. Sigo como en mi insaciable lucha por pintar mi ejército entero como de gente con metal no metálico. Entonces ahí tengo un montón de manes en algún paso de este proceso de Stormcast Eternals. Ujú. Rol, pues jugándolo de stream, pero también estamos jugando Exalted segunda edición como con Z y ellos. Ha estado chévere. Pues tuvimos la primera sesión ayer, pero estuvo chévere. Eh, nice. y, y ya. Y volví con fuerza, no con fuerza, no demasiada fuerza, pero volví con interés a Magic. Como que hace poco salió un set, si no lo saben, de Universes Beyond. Universes Beyond es Magic va a usar tu propiedad intelectual y va a sacar cartas. Y entonces el más reciente es Final Fantasy, ¿no? Entonces ahora hay un set de Magic en estándar de Final Fantasy. Si no entienden qué fue lo que dije, voten ya con sus clics o algo para que hagamos un capítulo especial de la historia de Magic solamente en algún lugar, para alguna razón. Con alguna gente, no sé con quién, si invitamos a alguien también o nosotros tres nos lanzamos, no sé. El caso es que Yo aquí viendo cómo los tres nos lanzamos con Magic, ¿qué? ¿No? Pero interrumpiendo eso, ayer me regalaron una bolsita de esa, una bolsita de dados de eso de Ajá. Magic y Final Fantasy. Está bonita, está linda. nice, nice. Qué Nice. bonito. Y entonces, bueno, eso me volvió fuertemente, o sea, yo cada cierto tiempo juego Magic, sí, pero ese set me volvió fuertemente mi interés, no solo en Magic, sino en el Final Fantasy XIV, Oh my God. con su expansión galardonada Heavensward, que es gratis hasta nivel, ahora hasta nivel 70, 70. Uf, un Si entendieron esa flashback así referencia, como... sí, llevan bastante con nosotros y gracias por seguir tanto tiempo con nosotros. Sí. Entonces estoy en un dilema de problemas de blanquitos primermundistas y es que no sé quién va a ser el comandante de mi hora, si Nicole Bolas y ser un tradicionalista del Magic o Kefka, el payaso mago de Final Fantasy. Yo así como, dame un cola. Pero bueno, Sí, no, luego, el brillo no lo permite, sí, lamentablemente, pero no se preocupen, como esto ahora tiene edición en video, entonces pondré los artes de las cartas y también un anuncio eso. que diga como, Watsi, por favor, no me demandes, soy un creador que ni siquiera gana dinero. No me mandes a los Pinkerton. Sí. Sí. A lo bien. Em, ¿Cuáles son los Pinkertons de acá de Colombia? los paras, weón. Los paras, sí, tal cual. Como hermano lo mandaron a romper por mostrar unas carticas. Qué pena. Sí. Por boletear, Así por sapo, como por boletear cartas. por boletudo, sí. Em, entonces en eso hemos estado. Eh, vale, como pudieron ver por el título y la descripción de este video o de este podcast, dependiendo de dónde nos estén oyendo,
Hoy vamos a hablar sobre la historia temprana de Wizards of the Coast. Y Sí. llevamos tanto tiempo sin hacer esto que no sé muy bien cómo hacerle. Sí, ¿cómo hacemos esa transición? Peter Bueno, Atkinson era un mancito. Sí, porque si empezamos desde donde dejamos es como, y entonces nadie quiso la franquicia cuyo nombre ya no me acuerdo y se ahorraron $500,000 y todos fueron felices. Buck eso Rogers. era Flash Gordon, ¿no? Esa monda. Entonces, ya conocimos una parte de Peter Atkinson, su como heist increíble sobre el cual deberían hacer una serie estilo Succession, pero con mucho menos interesante porque lo que hizo fue manipular a Así. un agente para comprar Calabozos y Dragones y Leyenda de los Cinco Anillos todo el tiempo. Pero entonces ahora vamos a movernos hacia el pasado. ¿Quién era ese man? ¿No? Es como al final de la temporada anterior llegó un man y como bam, bam, disparó. Ahora es como, y vamos a ver quién era ese man y de dónde salió y por qué. Sí, nos conseguimos la voz en off de Peter Atkinson, así como pausa. Ese soy yo. Se preguntarán cómo llegué hasta acá. Y así. Trin. Sí, sí. Lo bueno es que nadie nos va a demandar por esto porque yo creo que ya nadie en Wizards habla español. Entonces, eso lo veremos algún día cuando, como en algún punto del desarrollo de quinta edición, cortaron todos sus vínculos directos, como con los equipos de localización y de traducción de sus juegos. Y bueno, en fin, eso ahora es todo un veo, al menos por la parte de rol. Bueno, hace mucho tiempo eh, había un bacán que jugaba Dungeons and Dragons con sus amigos, ¿cierto? Y en sus partidas de rol había un gremio de magos que se llamaban los magos de la costa, ¿cierto? Las criaturas de carbono, la próxima empresa. Exacto. Compra- Eh, y él y los amigos querían como en algún punto publicar juegos de rol porque les parecía muy chévere el rol y la vaina. Y empezaron a discutir cómo diseñar juegos y la cosa, y finalmente en 1990 se lanzaron un poco de cabeza y sin, pues también como la mayoría de gente seria hace, como un segundo empleo, no como su primer Sí. empleo, a montar una empresita para publicar juegos, ¿no? En general. Esa empresita como el gremio de magos que tanto los había atormentado en sus partidas de rol se llamó Wizards of the Coast. Y su primer logo es una ternura. Es todo Yo no lindo. miré eso. Eh, Vamos a ver. Es lo más hay, noventero del mundo. es ultra noventero, es como pues dice Wizards of the Coast, como en tres estilos de letra diferentes al tiempo, además. Ajá, exacto. Y eso es como ¡Guau! y es una torrecita con una línea debajo que es la costa, obviamente, entonces Coast se refleja en el agua del mar. Oh Es una, my es como la God. cosa más barroca y como fue puta, le temo al vacío, debo llenar esto. Sí, como que un man llegó y dijo, no, diseñémelo más, así. Métale más Métele diseño, sí. más dice. Pero fueron ellos jugando en Paint. Esas eran las cosas que hacía yo cuando chiquita en Paint. Como herramienta de cuadrado. Y ahora esto es una persona. Así es, así es. El logo lo diseñó Rich Callas, uno de los fundadores de Wizards of the Coast, ¿cierto? Ujú. Em, y ya, esa es la pequeña historia del logo. Gracias por venir a este capítulo. La historia del logo. Solo puedo pensar como en uno de esos restaurantes a los que iría Gordon Ramsay en Kitchen Nightmares. Totalmente, como un restaurante en que el dueño insiste en hacer las hamburguesas y es muy malo haciendo hamburguesas. Y el chef sí es bueno, como si ese es como el capítulo más Sí. que más rotan en TikTok, como que tiene todas las vibras de ese lugar. Pero, pues, marica, yo estoy mirando ahorita el LinkedIn de Rich Callas
LinkedIn es el verdadero lugar del chisme, no lo olviden. El man estuvo un par de años en Wizards of the Coast. No, oigan, ¿sabían que Pitbull tiene LinkedIn? Dale, Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. Desde, no sé, 2000 algo, whatever. Tremendo. Allá fue VP de ventas y luego ya se dedicó más como a la parte visual y terminó organizando eventos de Magic y dirección de arte. Gracias, Rich Calas, por tu invaluable aporte. Te queremos. Wizards of the Coast, como decíamos, era como el segundo empleo de Peter Atkinson, perdón. Su primer empleo, el man era analista en Boeing. En Boeing, sí. ¿Por qué decidió salir a diseñar juegos? Por pasión, Sí, porque básicamente. le gustaba, no. Odiaba la plata, sí. No, luego llegó la plata. Uy, sí, pero mucho Él después. siguió minando ahí en Minecraft, buscando el diamante. Sí, él nunca paró de golpear. Eh, y lo primero que sacaron o que intentaron sacar, o estuvieron mucho tiempo sacando, fue es que no es un juego de rol, puta, es un suplemento de Ujú, juegos ujú. de rol, un libro Era o una línea de como para libros. todo, era como una cosa generalista, ¿no era? Por eso había como problemas con los abogados diciéndoles, mejor cuénteles que está haciendo esto para que no lo demande. Sí, Pida permiso. básicamente era como un suplemento universal, ¿cierto? O una línea de suplementos universales, como centrados como en los dioses o como en introducir, digamos, sí, como entidades primordiales. La línea se llamaba The Primal Order, ¿cierto? Y la idea es que tú lo podías integrar con facilidad en cualquiera de tus juegos de rol, ¿cierto? Entonces estaba, o sea, incluía conversiones para Dungeons primera y segunda edición, para Arduino, para Ars Mágica, para, para GURPS, para el sistema de héroes, para Pendragon, Rollmaster, RuneQuest, Shadowrun, Senior, Talislanta, Warhammer Fantasy y Palladium. ¿Mm? Eh, Fue moderadamente exitoso. Sí, o sea, lo que vi y lo que decía este libro que tenemos quizás como referencia, que es el de Designers and Dragons, era que fueron como 15.000, ciento, bueno, no me acuerdo, el número de, de cosas, de copias vendidas, que fue poquito en general, pero era muy exitoso para, una primera publicación de una empresa que estaba como hasta ahora posicionándose en el mercado y sí. Sobre todo algo que sea tan general. 2.500 copias en 6 meses, ya. Sí, 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 sí. Yo supongo que esos son números que en este momento deben parecer ridículos. Eh, y en ese momento, pues para no ser White Wolf, básicamente eran Sí. números increíbles, ¿no? Como para ser unos bacanes que, como suele pasar en estas historias de diseñadores creando sus primeros jueguitos, trabajaban como en el sótano de En la el sótano de casa, uno. todos gratis. eh, y ya, pues ahí lograron vender sus libros y lograron ganarse su primera hijo de puta demanda. Chamba. A nuestros amigos de Palladium, ¿Palladium especialmente existe todavía? Palladium, no sé si todavía existe, la verdad, Por si acaso, como estamos pero narrando cosas, no nos demos. Pues Palladium sigue eh, publicando, sí, para que vean. Cuando uno ve la historia, la historia de Palladium Books, la mayoría son demandas. Es como demandas del 2015, eh, ten, ten, Acá está statements, Product Line Just Released, que fue lo último que sacaron. ¿Esto es de las tortugas ninja? K. podría ocurrir, sí, señor. Eh, Ah.
Entonces, ¿qué líneas de juego tiene? After the Bomb, que es un juego ahí como posapocalíptico, Beyond the Supernatural, un juego de horror. De horror. Eh, Macros 2, basado en el anime. Tienen un juego de superhéroes, un juego franquiciado de las Tortugas Ninja, el juego de Robotech. Rifts es un juego histórico como relevante, como esas son las cosas que jugaban en los 90s, los ñoños. Es cierto. Em, y es como el juego crossover en el que otros universos de Palladium ocurren, pero digamos que el juego central de Palladium es Palladium, ¿cierto? Palladium, el juego de rol de fantasía. Em, y entonces encontrarán ciertas similitudes, ¿cierto? En este juego uno puede ser un humano, un elfo, un gnomo, un enano, pero también puedo ser kobold o troglodita o troll o lobito, persona lobo, no sé Interesante, cómo. adelantados. Sí. Pero digamos que sí, es como mi calabozos y dragones con juegos de azar y mujerzuelas. Es básicamente Palladium. Em, y digamos como que de todos estos posibles personas que los podían demandar, fue Kevin Cienbieda, espero que se pronuncie así, no se imaginan lo raro que es ese nombre, Siembieda, el que dijo, ¿cómo no? Pues usted está violando, ¿no? Mi propiedad intelectual por mencionar que mi juego existe y este juego puede ser usado con mi juego. Eh, y es probable que eso no violara como el tema de propiedad intelectual, pero Wizards of the Coast simplemente en este momento no tenía la plata para pues participar en una demanda y ya, o El sea. músculo, claro. No, y Y, además que parte de lo que decían era to- necesitaban hacer una disculpa, que era lo que quería Palladium y como aceptar ciertas cosas. Y si agachaban la cabeza ahí, era dar paso a más demandas de otros juegos que fueron ahí como mencionados ahorita por JP cuando estaba narrando para qué era ese módulo mm, de, de Wizard, el Primal Order. de Primal Order. Ujú. Sí. Mientras todo estaba pasando, pues nuestros amigos de Wizards están súper empeñados como en aumentar sus líneas ahí editoriales y tal. Y pasa algo raro, esto es como una suerte de momento así triunfal, loco, extraño, como de múltiples celebridades. Eh, y es que aparece Lisa Stevens, ¿no? Se conocen, creo que es en una convención, tal vez, Tiene con una Lisa Stevens, convención. en Origins, algo así. En Origins en el 90. Ujú. Eh, y recordemos, Lisa Stevens era como la chica que mandó, que echó los números, y ya hemos hablado de ella, eventualmente iría a fundar a Paizo, Eso iba a decir, es como, no fundará es la Golding Works. que... Yo creo que ella es el nombre más importante, o sea, la mujer más importante en la historia de los juegos de rol como industria, ¿sí? Como, no necesariamente como crítica o Eh, como creativa, Sorry, Lorraine. Sí, eso estaba pero, pensando. pero sí, como. Lorraine, ah, ah. Y aquí viene como esa vaina y es como de dónde sale Lisa Stevens en este momento. Ella viene de trabajar en una compañía de juegos chiquitica que se llama Lion Rampant. En Lion Rampant son los primeros pinitos de un montón de gigantes, ¿no? Es como Lisa Stevens es la editora y ella está editando un libro que se llama Ars Magica, pues un juego que se llama Ars Magica. De hecho, estoy leyendo la quinta edición, está muy bacana. Ahorita hablamos previamente sobre Ars Magica, eh, pues porque ya este podcast es sobre lo que sea, todo vale. Porque nos da la gana. El Em, chisme. y, y las personas que estaban creando Ars Magica en ese momento son Jonathan Tweet,
Jonathan Tweet es la persona que va a llegar a hacer la tercera edición de Calabozos y Dragones, el diseñador líder de la tercera edición de Calabozos y Dragones, y luego otros juegos como 13th Age, ¿cierto? Y la otra persona que está escribiendo Ars Mágica es Mark Rein-Hagen. Y de él vamos a hablar más adelante en otros capítulos, sin duda, porque Mark Rein-Hagen es el creador de Vampiro la Mascarada y el papá como de World of Darkness y White Wolf, ¿no? Entonces, eso La es. bobadita, el semillero La, tranqui. sí, El- sí. sí, es sí, como Lion Rampant es como el papá de los juegos de rol de los 90s un poco, y de los 2000 tempranos, o sea, hay toda esa gente básicamente llegaría eventualmente a dominar el mercado. Pero como no podemos hacer todo un capítulo sobre Lion Rampant porque no hay mucho que decir, más bien de pronto hacemos un capítulo sobre Ars Mágica, ¿no? Mm, Porque, y lo que les quiero contar, ese juego de rol ese es también como el papá de Mage, ¿cierto? Es como somos magos de diferentes familias en la orden de Hermes, eh, y tiene pues como un sistema de magia bien particular en el que no quiero entrar en detalles, pero a nivel de juegos de rol, la mierda rara que hace es que es como creo que es el primero que introduce el estilo de juego de tropa, y es que todos los jugadores tienen varios personajes. Tienen un mago, ¿cierto? Un, ujú. un ayudante, que no es el ayudante del mago de uno, sino el ayudante del mago de alguien más. Y entre todos se comparten también el control de como los otros miserables, como empleaditos y personajes menores de su organización mágica, como de su culto. Entonces la idea es que uno, pues como que se va rotando quién es, ¿cierto? Y uno es Ujú. siempre varios personajes, pero claro, idealmente no personajes que están hablando entre sí, ¿no? Interesante eso, marica. Y también dependiendo de la edición, sobre todo en las ediciones tempranas, uno se rotaba por capítulos o por sesiones la narrada. Ok, nice. Wow. Sí, entonces es bien, Hmm, bien curioso. Mm, Claro, claro. Sí, son estos manes que habían jugado ya juegos de rol en los 80 y dijeron, no, marica, tenemos que solucionar el asunto del Forever DM de alguna forma. yo siento que en parte sí, y también en parte, yo creo que ese es como el primer momento en el que aparece gente que quiere como juegos un poco más narrativos, como de contar historias y como de meterle, sí, como ese elemento más como chico de teatro, ¿no? Ujú. Eh, pues marica, porque es que la gente, o sea, la gente de esta generación, y ya lo veremos más adelante, de diseñadores de juegos no son los bacanes del wargaming, sino que son los chicos góticos, ¿no? Son los chicos Sí. góticos Claro. del colegio y la gente del grunge y los chicos de la escuela de arte, sí, esta es la gente que está haciendo juegos de rol en esta época. Entonces, pues yo creo que la vibra cambia completamente, ¿no? Ya no se trata como de entrar a patear la puerta y conseguir oro y ser el líder y de pronto de una u otra manera como Pensar que haría Conan en este caso. quedaría Conan y ridiculizar a las mujeres y sí, como, ay, hay un cinturón que te vuelve chica, jaja, qué broma tan divertida, sino ya es como otra onda, es una onda muy diferente. Aquí es que Em, haría Conan el detective. uf, qué fuerte. Lo hice ganar, marica, me dio risa y luego fue como, ¿por qué me reí? No hay que alimentar a los trolls. Un poco tarde. Ay, sí. Ya estoy. Entonces, Lisa Stevens es como esta persona que entra, pone el orden y dice, bueno, vamos a sacar este libro de Primal Order y hay todo este hoyo, pero entonces, mientras tanto, también vamos a ir desarrollando otras líneas de juegos. Y ella dijo, pues es más barato que invertirse algo, ¿cierto? Ujú. Porque no compramos algo. Y lo que van a hacer es como adquirir varias cosas. La primera de ellas es Talislanta.
Talislanta me gustó mucho el arte que vi. Esta es la primera vez que llego como, esto me gusta. No estoy cagando Ya en hay, ya alguien. hay buen arte. Sí. Ya hay presupuesto para pagarle a más, a más A alguien, gentecita. a Me alguien. Así, pregunto, a alguien. ¿qué arte de Talislanta habrás visto? ¿Será el de la edición de Wizards? Como, Posiblemente Puede sí, de la que sí. tercera o algo. Porque si el arte viejito, o sea, el de los 80s, deja un... hmm. Bueno, no, es muy de los 80s, déjalo No, así. sí, es muy de los 80s. O Sí, sea, hay pero cosas que están bien. no es Capitán América trazado por encima, ¿no? Como que es a lo que Sí. estamos acostumbrados. ¿No? Como de, mira mi primer libro de juegos de rol. Eh, Mi amigo, el que sabe dibujar, hizo el arte y del amigo no sabe dibujar. Y eso no es arte. Pero en general me pareció chévere, incluso como tipográficamente, o sea, el logo que vi inicialmente me pareció bacano, pero asimismo las cosas como retrocediendo en el tiempo me pareció bacano. Decisiones tipográficas interesantes. Sí. Y Talislanta es otro juego de fantasía, pero entonces la vibra de Talislanta es full. Esto no es Calabozos y Dragones. Y por eso no me refiero a que sea un audiodrama de rol, sino, hola muchachos. Oli. Sino que me refiero a que uno de los esfuerzos como ideológicos de Talislanta es como destolkienizar la fantasía, ¿no? Entonces es como hay muchas razas monstruosas y como que la vibra que lo escriben creo que es como Magic Punk, es como hay tecnología y tecnomagia y bueno, es un poco como fuertes vibras de Everron antes de que Everron fuera a thing, ¿no? Um, y lo que hacen es coger a Jonathan Tweet y decirle, bueno, usted va a desarrollar Talislanta. Y ya se va completando nuestro equipo estrella y de gente. El Y Dream además Team. fue tierno que ellos estuvieran todavía freelanceando solo para poder pagarle a Lisa. Sí, Lisa era como el único empleado de verdad, ¿no? Y todos los Sí. demás eran freelancers en su propia empresa o gente trabajando gratis, gente a que le estaban pagando con equity, con acciones. Con Eh, reconocimiento. sí, exacto. Tranquilo, muchacho. Eso luego cuando esto estalle, uf, usted se va a volver rico. Te llevamos, sí, sí, sí. Y a diferencia de todas las startups de hoy en día, sí estalló, pero no estalló por el lado de los juegos de rol. O sea, la verdad es que yo creo que hasta que sacaron la tercera edición de Dungeons, los juegos de rol de Wizards of the Coast eran como, pues sí, ahí van, ahí van. Existen. Ya volveremos a su segundo intento como por sacar juegos de rol, pero mientras tanto algo más se estaba gestando. Y perdón si nos demoramos mucho tiempo hablando de esto, spoilers, vamos a hablar de Magic. Magic no es un juego de rol, pero Magic es de pronto uno de los juegos más importantes de la historia. O sea, está ajedrez y luego está Magic. Sí, no solamente se inventó toda una nueva forma de jugar, ¿cierto? Que es el modelo de juego de cartas coleccionable. Ujú. Se inventó los loot boxes 20 años antes de que Blizzard existiera. Bueno, no, de que Overwatch existiera. Sí. eh, em, Sacó a Calabozos, ¿no? Pues fue la que puso la plata para que sacaran a Calabozos y Sí. Dragones del basurero en que lo había dejado Lorraine Williams. Eh, y moldeó, digamos, como la infraestructura a nivel de tiendas y espacios de juego para que el boom de los eurojuegos a finales de los 90, comienzos de los 2000 pudiera ocurrir, ¿no? Si no hay Magic, nadie No hay, compra Catán y no hay donde jugar Catán que no sea en la casa de la mamá. y no hay Claro. Pokémon. Y Y claro, no hay el tampoco juego hay de el cartas de plástico Pokémon. de Hasbro ahorita, así como Correcto. O sea, todos los juguetes de sus hijos y, vienen de Magic. claro, y
Hoy Magic lleva como casi, ¿qué es esto? Como 30 y cuantos años. 31 años. 31 años, 32 casi, 32, sí. imprimiendo plata, ¿sí? Sí, Magic es que es la imprenta de plata. es el motherload de este Sims. Sí, es una Es el cosa impriman más grotesca. plata. Ha tenido sus altibajos, obviamente, pero pues digamos, pocos son los hobbies en los que Post Malone dice como que chimba esa carta, te doy $2 millones por ella. Eh, y así. Si no conocen esa historia, pero para que entiendan de pronto la importancia como económica de esto, hace unos cuantos años Magic empezó a sacar una línea de, como de expansiones, ¿sí? Magic no es solo como un juego base, como quien dice, como, uff, listo, compré mi ajedrez, sino es más como Catán, de pronto son más familiarizados con Catán, es como yo toco Catán, pero le podemos meter esta expansión y esta expansión y esta expansión. Magic es un poco así. Magic sí, cada 2 o 3 meses sacan más Magic con nuevas cartas. Y recientemente empezaron a sacar propiedades intelectuales distintas de sus propios mundos y sus propios universos. La primera metidita como de patas en este mar fue Warhammer. Entonces sacaron unas cartas de Warhammer 40.000, sacaron unas cartas de Calabozos y Dragones también, ya han sacado 2 expansiones, ¿cierto? Por la Calabozos y Dragones, una de como, ay, bienvenidos a los Reinos Olvidados, y otra de Baldur's Gate 3, como más de un año antes de que saliera Baldur's Gate 3, entonces... Sí, ese fue el no problema. encajó en el hype, sí, como nada. Pero bueno, hace poco, bueno, les hablaba que sacaron Final Fantasy, pero antes de la de Final Fantasy, la más grande, la más exitosa fue la del Señor de los Anillos. Y ellos dijeron como, bueno, ¿qué pasa si sacamos una versión del anillo único de la que literalmente solo haya una copia? ¿Sí? El anillo único es una carta bastante poderosa, que digamos, hoy una copia tranqui del anillo único, de la que hay miles y miles de copias en el mercado, cuesta en el mercado secundario $80 o más, ¿sí? Pero también está como la versión super duper especial del anillo único, y eso venía en un sobresellado. Esta versión especial está numerada 1 de 1 y todo digamos, el texto de la carta viene en Skok. ¿Ese cuál de los idiomas de Tolkien es? Tal vez es el Sindarin, o bueno, la ¿Sindarin? verdad no Haz lo lo he tuyo, revisado, Esco. pero el caso es que está en Tengwar, que es el sistema de escritura de los elfos, literal como lo que uno ve en el anillo, ¿no? Está ahí en Tengwar. Exactamente. Esa es la descripción. Es una carta muy bonita. Solo hay una copia de esa carta. Esa carta le salió a un bacán, creo que de Canadá. En Canadá, sí. Y Post Malone, que es un gran fan de Magic. De hecho, yo estoy enterado de la existencia de Post Malone. Es por Magic, no por... Que No. va Spider-Man into Spider-Verse. ¿Qué hace él ahí? Él canta la canción de Sunflower. Ahí escuchaste una vez a Post Malone. No, pero creo que lo había visto antes en I Hate Your Deck, una serie web de Commander en la que a veces invitan a Post Malone a jugar. O invitaban antes de que se acabara, porque Black Nito se fue. En Magic es todo un mundo. Y Post Malone fue como, vale, yo te doy $2 millones por esa carta. Yay. Relajado. Normal, sí. Yo también saco el bolsillo así. Ah, sí, claro. Para los dulces. O sea, yo me demoré una semana en pedir el préstamo, pero yo ya iba para esas. Ay, se me quedó mi otro billete. Pero esa es la carta más cara así de Magic, como so far. Sí, hasta ahora. Okay, Digamos, okay. yo personalmente siento que es inmoral que la cartulina cueste tanto.
a pesar de su valor coleccionable, aunque entiendo que es fundamental para el modelo de negocio del juego, nunca sería expandido tanto como lo hizo si no fuera por eso. Eh, pero pues yo como buen colombiano recurro a proxies, ya sea chinos o de la Proxineta, un bacán en Cali que hace también proxies muy bonitos. Pues Sí, porque no, pues no, Por yo favor, por no lo colecciono demanden. K-pop, sí, como también el cartón es caro, pero uno puede hacer cartón lindo con gente chimbita. exacto, exactamente. Andy, ¿alguna vez has jugado Magic? Lo intenté por Scrollcast. Y mi problema con los juegos de cartas es el momento en que yo tengo que empezar a armar barajas. Justo ayer estaba hablando de eso y es como, no, marica, por eso yo juego Battlegrounds de Hearthstone. Es que mi problema con Magic es que no es Hearthstone. Andy, Exactamente. 2025. Mi problema es que no tengo un escarabajo 2000 eh, que me va a dar otros 6 escarabajos así. Es verdad. Battlegrounds es una chimba. Battlegrounds es una chimba y es totalmente gratis a diferencia de Magic. Eh, Sí, Magic es cero gratis. ¿Cómo se habrán sí. dado cuenta? Sí. Sí. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Magic es la inspiración para los modelos freemium de juegos, porque precisamente la naturaleza expandible del juego y voy comprando más cartas y le voy metiendo más plata y más plata lentamente, ¿cierto? Eh, es potencialmente el primer gacha occidental, al menos. Sí, el gacha, eso estaba pensando. Yo juego otros gachas, pero no este. Sí. Eh, y el consejo de prof de Tolarian Academy, perdón. De nuevo, Magic es todo el mundo. Siempre será, no compren sobres. Abrir paquetes es una chimba, pero es más barato comprar cartas sueltas que uno quiere y no decir como, uff, si me compro 2 cajas de 30 paquetes cada una, sin duda va a salir esta vaina que quiero. No, Hay un no. 13% de probabilidad de que salga. Sí, 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 sí. ¿Qué Sale más barato comprar la bus. que es como... espera. No. Yo voy a preguntarle algo más a Andy. Andy, ¿cuáles son tus impresiones de Magic? Como llegó un alien que nunca ha visto Magic o una persona normal que no es como metida en estas cosas. ¿Qué es Magic? ¿Qué es eso? ¿Qué le dirías? Mm, solo puedo pensar en otros juegos de cartas. Claro, es la referencia. Sí, si Sí, llega alguien y te dice, y bueno, ¿y cómo es el encuentro de la magia? O sea, ¿dónde se encuentran o qué? ¿dónde se encuentra la magia? Sí. No Vamos a sé. seguir sacando fake quotes de Andy. Magic es el Lorcana de Hasbro. Andy 2025. No. Uf. Pero sí es que es como el primer juego de cartas que yo me encontré en la vida fue Yu-Gi-Oh, ¿sí? Ujú. Entonces, pero también está Pokémon que he jugado más de lo que jugué, pues al menos en la aplicación, he jugado más de lo que jugué Yu-Gi-Oh cuando chiquita. Mm, que eso sí era comprar proxies en la papelería. Sí, a mí me tocó esa época como de comprar Yu-Gi-Oh! Ahí. Sí, Sí, como porque si no era Ciudad Manga, un sobre de 50.000 pesos y yo no tenía that kind of money. en las Sí, épocas sí. oscuras de Ciudad Manga, Excalibur, Scroll. Uf, Ciudad Manga, creo que ahorita pusieron como una cosa similar otra vez en Metrópolis, entonces tuve como flashbacks, porque además hicieron un evento así como tiendas, pasarela, cosplay, y fue como, uf, volví al principio de los 2000. Sobre todo porque hay mucha JP, gente mirando todos esos chicos raros, así como, ¿qué hacen acá? no, a mí JP me acaba de hacer volver es con el asunto de Excalibur. Fue como, wash, es verdad que eso existía. Y luego inmediatamente vino a mi mente el concepto de colosos del Magic. Claro, claro, la librería francesa y Colosos, los bacanes de Colosos hicieron mucho por mantener también como un ambiente y un mercado más saludable. Saludos ahí a, a ellos.
Sí, entonces, o sea, yo puedo decir, es Yu-Gi-Oh, pero más chimbita, no sé, hay más carticas lindas. Uy, sí, el arte de Yu-Gi-Oh! A veces es como, pero a veces el arte de Magic también tiene unos descaches, una chimba. Sí, pero Eh, con Miku Hatsune, eso es lo que puedo decir. ¿Este si arte cuál? quieren jugar ¿Yu-Gi-Oh? con Hatsune Miku y Bob Esponja My Little y, Pony. Capitán y My Little América. Pony y el Capitán América y ahorita sale Y, Spider-Man, y Transformers y ahorita también sale la de Avatar. Avatar, Transformers y hasta hace 2 años personajes icónicos como Jace y Chandra y Liliana. eh, Magic es su camino. Sko, ¿usted qué experiencia tiene con Magic y como qué diría que es Magic a alguien que no, que ni idea? Yo empecé a través de Yu-Gi-Oh! O sea, Yu-Gi-Oh! Es como la muestra gratis que uno le da al dealer. Eh, y fue como, ok, cool, porque Yugi es súper sencillo, pienso yo, en términos de las mecánicas. Y luego me mostraron Magic y yo dije, ¿qué es esta mondad? Y entonces Magic es como la primera prueba de H y si a uno le gusta, luego lo pasan a Calabozos y Dragones. O eso es lo que me pasó a mí con los juegos, no con la H. Eh, y entonces yo estuve jugando como desde el 2003 por ahí. No, mentiras. No, sí, por ahí, digamos que 2004 como hasta el 2009 estuve jugando fuertemente Magic y pasé por grandes ediciones, o sea, en esa época era Embestida, Azote, pasé por todos los Kamigawas, entonces tuve como bastante cancha, me desconecté de Magic hasta hace como 5 años y cuando me conecté vi que habían pasado, o sea, volví y ya no entendí una mitad de las cosas, todavía hoy en día me cuesta mucho el concepto de un Commander, cómo funciona esa mondad. En mi época no existía nada de eso y mucho menos las mecánicas nuevas de Into the Dungeon, del Señor de los Anillos, etc, etc, Que lo tiente etc. el anillo, sí. Sí, Ajá. Magic ha llegado muy, muy lejos. Bueno, Sko, un alien le pregunta, ¿qué es eso de Magic? Magic es un juego Pipu, pipu. donde uno personifica a un mago que está reuniendo magia. Eh, es un juego de competencia, o sea, uno está peleando contra el otro jugador, no es cooperativo, y uno utiliza ciertos recursos para ir trayendo al campo de batalla, por decirlo de alguna forma, cartas más fuertes, ya sean criaturas, monstruos que pueden atacar al otro, o ya sean hechizos que tienen diversas formas de actuar, ya sea haciendo daño directamente, manipulando las cartas del otro o las cartas propias, y todo esto con un sistema de recursos a lo que nosotros llamamos maná, ¿no? Cool, cool, cool. Sí, ahí se va construyendo la vaina. Voy a ver qué tanto puedo adornar lo que estamos diciendo con ejemplos o si simplemente como un link a como si quieres saber qué es Magic, pues clic acá. Ve a esta tienda. Yo empecé a jugar Magic antes de que Yu-Gi-Oh saliera en América, pues. Ya existía en Japón, pero no en América. Y de hecho empecé a jugar Magic antes de Dungeons. Creo que Magic fue como mi verdadera introducción como al arte fantástico. Pero pues marica, la verdad, yo no tenía así resto de plata creciendo y Magic siempre ha sido un hobby caro, especialmente si uno es un estudiante de colegio. Sí. Además que yo estaba en primaria, entonces ni siquiera era como voy a guardar mi mesada. No tenía mesada, ¿cuál mesada, güey? 200 pesos que va pa' pastillitas. Sí, Entonces sí, era sí. más algo que yo veía por ahí y ansiaba y finalmente le pude decir a mi padrastro de la época como que me comprara eso. Fuimos a la librería francesa, no a la que conocen en la 19 con 93, 92, sino a la que quedaba en el centro comercial Cedritos, en el segundo piso. Eh, Mm. Solo los olds entenderán que antes había como 3 librerías francesas. Eh, Así de grande eran los hobbies o así de tanto especulaban los de la librería francesa, no lo sé, no lo sé. Ambicioso tener una cadena de tiendas de hobbies con libros en francés también, pues. Eh,
Y le entré a una de las ediciones más despreciadas en la historia de Magic, que es Máscaras de Mercadia. Pero igual Ese no yo lo me conozco. divertí, me pareció una chimba y el arte era muy lindo y hay algunas cartas que son reflectivas y me acuerdo que la primera carta Uf, reflectiva que yo saqué fue un bosque reflectivo, eh, parce, foil, a mí eso me hubiera cautivado porque yo soy la persona que ve Tornasol y es como, deme 6. sí. Y ahí pues yo como que sí, como que otra gente jugaba, pero nadie era bueno porque estamos hablando de que estábamos en quinto de primaria. Sí, no había gente con ambiciones de ir al Pro Tour porque no sabemos que había un Pro Tour. Y porque igual Latinoamérica no es un lugar para tener esas ambiciones, porque no nos apoyan. Esperen la explicación de por qué en nuestro capítulo especial sobre la historia de Magic. Eh, em, bueno, eh, y yo estoy muy cerca como de lo que dices, Cono. Magic es un juego de cartas coleccionable, expandible, que sí representa a dos o más jugadores combatiendo entre sí. Eh, Esos jugadores encarnan un tipo de mago particular que es un cruzaplanos, ¿cierto? Que invoca criaturas, monstruos, artefactos y magia misteriosa para derrotar a su oponente de diversas formas. La forma que el juego convencionalmente le vende a uno es como reduce el total de vidas de tu oponente de 20 a 0, pero hay un montón de otras maneras de hacer que, digamos, como que el otro pierda, uno mismo gane, o mi mejor forma de ganar como un jugador de control, que mi oponente se aburra, se frustre y Romperle se el vaya. alma. Sí. Yo- Sí, todos sabemos que la verdadera victoria de Magic ocurre cuando uno ve a su oponente gritar y arrojar cosas. Como ahí uno realmente ganó. exactamente. No gané, él perdió. Exacto. Oiga, mencionaba algo y quiero dar este chisme también coqueto porque puede ser nuevo para muchas personas, que cuando usted empezó diciendo que cuando usted entró en el Magic, Yu-Gi-Oh no había llegado a América. Quiero que sepan que esta semana descubrí que había una mierda que se llamaba la temporada cero de Yu-Gi-Oh, donde él no jugaba el juego de cartas de Yu-Gi-Oh. O sea, él jugaba otras cosas, por eso se le dice el rey de los juegos, y era re tétrico. O sea, era Sí, re fuerte esa serie. Yu-Gi-Oh! El anime se trata de muchos juegos, no solo el juego de cartas de Yu-Gi-Oh! Y si no estoy mal, en efecto, lo primero que llegó acá de Yu-Gi-Oh! fue, ya como una segunda o tercera temporada, ¿no? Lo primero que tradujeron al español. What? I was 8 years old. Lo sé, yo lo supe esta semana y es que estaba viendo un video donde el man está jugando contra alguien y es como que ese alguien están jugando básicamente ruleta rusa y el man lo está amenazando así con una pistola. Entonces, Yugi hace que el man falle en una de las reglas del juego y es tener la mano siempre, bueno, no me acuerdo, no soltar algo. El man hace que suelte eso para dispararle y cuando le va a disparar, el man se consume en fuego porque la magia egipcia del rompecabezas del milenio lo está castigando por hacer trampa. Y el man es como, jaja, te maté por tramposo. O sea, pero es literalmente el man como consumiéndose en el fuego, re hardcore, y yo era como, what the fuck. Y por eso Yugi es el rey de los juegos, en plural. Jesus Christ. Estaba agarrando el curibo en vez de. Eso sonó muy mal. No, no. Estaba agarrando Bueno. el curio. Uf, esto ha cambiado mi vida. Pero ¿saben qué? Luego bueno, este fin de semana que voy a mi casa allá en Bogotá, voy a buscar en mi cosa de los juguetes mis cartas de Yugi, porque todavía están. Les Nice. muestro que yo tengo como todo Excelente. lo que era comprar sobrecitos de 1.000 pesos. No, no de 1.000 pesos, No, eran de 1.000 pesos 100, no 100, podía ser. 200 pesos y yo me gastaba mis 1.000 pesos de mesada.
o Me en encantaba, pastillitas o me eso. encantaba que además las personas que hacían esas cartas de 200 pesos el sobre, 500 pesos el sobre, se tomaban toda la libertad de inventarse cualquier mierda, ¿no? Era como, ahora yo soy el que diseña este fucking juego y hay unas vainas que uno Claro, o decía sea, como, ese juego no era rentable si les tocaba comprar las cartas de Yugi para poder hacer el juego pirata, marica, pues se quiebran. Es- En esa cualquier época cosa, sí. era muy caro también Yugi, ¿no? Aunque creo que Yugi en parte es muy popular en Latinoamérica porque llegó con un marketing más agradable y creo que, al menos al comienzo, precios más bajos. Y Tiene pues, sentido. marica, había un anime de Yu-Gi-Oh, ¿no? Mientras que Sí. El anime de Magic. Magic. Seguimos esperando, huevón, la puta serie de Magic. Supuestamente Netflix ya está lista para dar el paso, pero los cobardes no se atreven. Están esperando a ver si cancelan a alguien para... No. No, es como con la película de Warcraft, están esperando 10 años a que sea muy tarde Que para ya no sea, sacarlo. ya no esté de moda, sí. Sí. Uf, un día hablamos sobre la película de Warcraft, pero no será hoy. Yo no me la he Listo. visto. Wow. Uf, tienes que vértela y decepcionarte. Pero es mejor si empiezan a jugar WoW. Por cierto, están jugando WoW. Esta puede ser la semana en la que consigan a Invisible por fin. Recuerden que hay 5% más de probabilidad de que caiga Invisible por el mes de julio, igual que otras monturas. En fin, Quiero recordar que nadie nos paga por esto. no, Sí, marica, no. deberían pagarnos. Esto es como bombeamos todos los hijueputas comerciales posibles. Em, A ver si algo bueno, landea. en 1991 llega un tipo que se llama Richard Garfield y le Ujú. dice a Peter Atkinson como, mire, yo quiero sacar este juego y es un juego brillante, interactivo, con algo de azar también, mucho como de pensamiento a futuro. Y se trata de Robo Rally. Ese juego es una chimba. Sí, yo nunca lo he jugado. Robo Rally es una maravilla. Es un juego que eventualmente pudieron sacar en el que todos controlan un robot y lo que hacen es secretamente programar sus acciones. Y la idea es que todos van por una pista de obstáculos en orden, ¿sí? Como vamos todos al punto uno y una vez luego al punto 2, al punto 3, pero todas las acciones se resuelven al tiempo. Entonces, todos hacemos nuestro primer movimiento y eso puede ser que afectemos a los robots de los demás y las Ah, jugadas que queríamos hacer se descontrolen qué y todo se cosa vaya a la más puta mierda. chévere. Es increíble, es un gran juego. Eh, y la verdad, los componentes son caros. Sí, ese juego es carillo, es grandote. Entonces, pues Peter Atkinson fue como, no, mi ciela, no tenemos cómo producir ese juego. ¿Por qué no, por qué no hacemos otra vaina? Simplifícamelo y me lo traes de nuevo. Exactamente. Y entonces Richard Garfield fue como, bueno, pues ¿usted qué está buscando? ¿Qué quiere? Dígame una idea y yo se la hago, ¿Cuál ¿cierto? es su presupuesto? Sí. Tengo pa 20 cartas y ya. Exactamente. Y entonces Peter Atkinson, que venía, era como de ir mucho a Gen Con y Origins y ver a la gente jugar rol, dijo como, bueno, o Wargames, dijo, listo, yo quiero un juego rápido, ¿cierto? Que se pueda jugar como en el circuito de convenciones, ¿cierto? Como por ejemplo entre partidas de rol o cuando paramos todos sí, a comer crispetas, weón, o papitas, mientras volvemos a calabocear o entre partidas de Empanadas en el Warhammer. stand del Scrollcast. Empanadas en el stand de Scrollcast en Sofa. Esperemos que nos elijan, dedos cruzados. Uf, sí. Esta semana que viene creo que ya deberían estar confirmando. Si sí, caigan, va a ser una chimba. Ojalá, maybe. Em, y Por favor. entonces, lo otro que Peter Atkinson quería era que este juego fuera un vehículo para, para como resaltar un resto de la ilustración fantástica. A él le parecía muy chévere como el arte fantástico, pues de autores que ya hemos mencionado, ¿no? Hablando de las primeras ediciones de Calabozos y Dragones y otros más. Además, recordemos que esta es la época, o ya está acabando incluso la época como fuerte del heavy metal, un poco más cringe, con las portadas
eh, de fantasía o súper inspiradas en Conan, ¿cierto? Entonces es como un arte que estaba ahí para ser apreciado por quienes los apreciaran. El legado de Frank Frazetta, básicamente. Si no saben quién es Frank Frazetta, investiguen. Es el papá del arte fantástico, me parece a mí. Sobre todo de la versión más gringa. eh, y es una chimba. El caso es que Richard Garfield llega y le dice como, bueno, listo, déme un segundo. Y vuelve al rato como, vea, tengo una idea, no sé qué tal le suene, pero combina el coleccionismo como de las tarjeticas de béisbol con un juego que yo ya había diseñado antes, que es de donde salió como toda esta idea del maná y bueno, ¿no? Como hay básicamente cinco colores en Magic, ¿cierto? Y cada color tiene unas filosofías asociadas. Y unos tipos JP de puede efectos voltearse y puede hacer hacer. así y Eh, mostrar. es brutal, es real, es real. ¡Yay! Uy, está muy cool. Para Sí. más información, no sé, busquen la imagen de esta camiseta en línea o... Sí, ya les digo cuál es. Es Wizard of Barge, el que hizo colaboración con Magic para sacar eso. Y entonces era pues como esta combinación extraña que también buscaba como seguir el juego a esta idea de Peter Attia, ¿cierto? Y entonces el mal dijo, listo, me gusta la idea, desarrollémoslo. Y Richard Garfield estaba haciendo su doctorado en matemáticas. Eso iba a preguntar qué terminándolo ya. estaba haciendo este man en la vida. El doctor Garfield es... Al doctor Garfield le gusta la lasaña. Sí, Eso iba a decir Pero- Garfield My Pipe. pero también le gusta como la combinatoria, ¿no? Y un montón de otras cosas. Y básicamente, como que lo que se dice de él es que él estudió matemáticas y que toda su carrera de matemáticas fue al servicio del diseño de juegos. Y ahora él es como una de las personas top en esa área. Tiene un libro súper chévere que se llama Las características de los juegos, con Scaf Elias, que es otro bacán que trabajó en Magic, y un tercer autor que nunca me acuerdo cómo se llama, pero que también trabajó en Magic. Y yo Dave creo que Arneson. no, es una de esas obras como fundacionales, como sobre modernamente hablar del diseño de juegos, ¿cierto? Pero sí, ese tipo de cosas les da mamera. Hay una charla de él en YouTube que se llama Suerte versus Habilidad, Luck versus Skill, en donde pueden ver un poco quién es Richard Garfield y por qué es tan chistoso y cuenta cómo, pues mientras explica toda su teoría de diseño de juegos también, como las historias casuales de casa en el que le enseñó a su hija a mentir, pero a su hijo no. Entonces su hija es como una maestra en los juegos de bluffing y su hijo es terrible. El verdadero experimento social. Lo dejaron Sí, a sí. cargo de 2 niños y fue como, estoy aburrido. Sí, El experimento increíble, de Garfield se llama. increíble. Ese man es muy chistoso. Y el man le metió como varias cosas, como varias ideas. Entonces, Magic también tiene como esta idea de distribución desigual de cartas, ¿cierto? O sea, yo no compro Magic y ya tengo todas las cartas. Tengo algunas. Y además voy a tener cartas de unas cartas más que otras, ¿no? Hay cartas comunes, hay cartas no tan comunes, hay cartas raras y muchos años después cartas míticamente raras, pero en este momento de la historia no, ¿cierto? Entonces, digamos que en proporción de unas cartas hay menos, entonces son más difíciles de conseguir y la idea de Richard Garfield no era en ningún momento como que todo el mundo tuviera todo el acceso a todas las cartas, sino que fuera como no, pues yo solo tengo estas y tú solo tienes esas y ahí hay como una suerte de balance. La Como historia en mostraría Yu-Gi-Oh! que, como en La Yu-Gi-Oh, serie, no el juego. como en la serie, Donde solo exacto. existe un Exodia, donde solo Hay, existen 4 dragones blancos ojiazules. Y sí, después exactamente así, ese es un buen símil. Eso finalmente la vida no fue así, pero ya eso lo dejamos para otro momento. Y lo otro como chévere que él mantenía en mente mientras iba como experimentando con sus compañeritos de la universidad
bueno, que todos eran como profesores para este punto, eh, era como la idea de información imperfecta. Entonces, ¿cómo hacían uno para saber cuáles cartas existían? Al principio no había forma. Hoy uno entra a la página de Wizards y mira cuáles son las cartas de la siguiente expansión y ya además un mes antes uno sabe porque bueno, todos los influencers del Magic han ido revelando día tras día como, ese viene esta carta en la nueva expansión. Pero al principio la idea de Richard Garfield era como, mire, publicamos esto, la gente no sabe qué cartas hay, entonces hay como todo un componente como de eh, maravillarse y como no sabía La que verdadera magia. decir, ¿sí? Sí, cuando uno reúne la magia, sí. Y lo que hicieron fue testear, primero imprimieron unas cuantas carticas de prueba, testearon un montón en el ambiente universitario, luego enviaron unas carticas de prueba allá, como el segundo, digamos, prototipo a las oficinas de Wizards, que creo que en este momento todavía no eran realmente oficinas. Al sótano de alguien. A los sótanos A los de sótanos. Wizards. Como ya hay dos, porque dos ya pidieron permiso para usar el sótano. Sí. Y la anécdota es que por toda una semana nadie trabajó en nada, solo jugaron el prototipo de Magic. Y fue como, vale, listo, el juego está muy bueno, lo vamos a imprimir. Y llegaron como a la siguiente parte del camino. Los prototipos eran feos, o sea, eran como cualquier carta, cualquier cosa. Y había gente en la empresa diciendo, pues marica, reutilizamos arte que ya tenemos de Talislanta, bueno, y lo mandamos así. Y pues había como esta otra parte, ¿no? Dentro de Wizards que decía, no, pero miren, la idea es que estas cartas sean bonitas, sean chéveres, vamos a buscar quien las ilustre. Pero era una compañía diminuta peleando una batalla legal sin mucho como plata para contratar de repente, creo que son 360, 362, es una cifra cercana, no tengo el número enfrente mío, piezas de arte original que fueron las primeras cartas de Alpha, ¿no? Eh, el Alpha es la primera como edición de Magic, ¿sí? Pues bueno, no hay manera, o sea, no había con qué pagar eso. Y yo no sé quién se le ocurrió, profundizaremos en eso. Creo que fue el propio Jesper Mirfors. Creo que Jesper Mirfors es alguien que fue como director de arte de Magic y luego pues también estaba trabajando como freelancer haciendo arte de Talislanta, que dijo, miren, el man estaba acabando como su carrera de arte en una universidad en Cornish y dijo, miren, yo le voy a decir a mis amiguitos de la universidad eh, y se las hacemos La barato. pasantía. Y la primera, como que hay toda una generación de artistas gráficos como en el área de la fantasía, que todos son los manes de la universidad que este man Jesper Milfors conocía, a los que convenció de por barato hacerle arte a Magic. El verdadero Inktober, marica. Fue como, Sí. está este desafío, cada día dibujan esta, Cada día y el que dibujamos me guste 50 paga, cartas. y pasan las versiones que me gusten. Claro, y entonces lo que hicieron fue, les pagaron como $50 por dibujo, ¿sí? Y a cambio lo que hicieron fue que les dijeron, pero les damos un regalías, ¿cierto? Todos sabemos que las regalías para artistas y para escritores eventualmente las compañías las acaban y eso ya no existe, pero en su momento fueron como, miren, no, pues si reimprimimos su arte y a medida que se venda, pues les vamos pagando más, les vamos pagando más, ¿no? Y ustedes participan de las ganancias. Pero entonces hay como toda una historia, una chimba en el otro libro como base para hoy, que se llama Generation Dex, que como de Jesper Mirfors y todo este equipo de arte inicial, que eran así, pues como los chicos góticos de arte, bueno, o sea, muy, muy, muy divertido, me parece muy chévere, como esa vibra, ¿no? Qué áspero. Ahí les mandé algunos de los prototipos que parecieron súper tiernos. 100% jugaría con esos proxies.
Ay, qué bonitos. Sí, terrible. Y lo otro es que estos prototipos además son carísimos, ¿no? O sea, esas son como No, esas claro, otras cartas que si alguien la tiene, sí, como son objetos coleccionables, muy interesante. como uno No. tiene que irse a una de esas ventas de garaje por ahí que la mamá no sabe qué es y mientras Sí, el hijo se fue de la casa uno agarra y compra todo eso por $2. Eso, así toca. me encontré esto en el sótano El tal. road trip. Sí, sí, Ah, sí, sí. road trip para encontrar cartas del prototipo de Magic. Mm. Entonces, estos bacanes ya tenían arte, ya tenían como las cartas, solo faltaba imprimir esa mierda. Nadie tenía ni la plata ni el know-how para imprimir eso. Eh, para la plata lo que hicieron fue montar una compañía que se llamaba Garfield Games y empezaron a vender acciones de la compañía, bueno, como ¿cuánta plata nos da usted? Eso ¿Cuánta sí plata fue no? muy chistoso. Fue como tenían más de 500 accionistas. Eso ya debía haber pasado a la bolsa pública. Exacto, sí, Y ellos, casi tienen que, sí, casi llegan a los 500 accionistas, una locura, porque eso iban pidiendo de a $1,000, necesitaban alrededor de $100,000 para imprimir, y la gente estaba dando, digamos, de lo que había. Incluso hay una historia súper linda de que la chica de aseo de Boeing, o una de las chicas de aseo de Boeing, eh, le da todos los ahorros de su vida a Peter Atkinson, son como $1,260, una cosa así. Eh, y le dice como, marica, yo no sé nada de juegos ni nada de eso, pero yo confío profundamente en lo que usted está haciendo, porque yo lo veo acá quedarse todas las noches como hasta las 10 de la noche dándole. Entonces, tome toda mi plata y haga un buen trabajo. Qué y áspero. ella ahora es Post Malone. No es Post Malone, pero esa vieja se enriqueció brutalmente eh, cuando Hasbro compró Garfield Games y Wizards of the Coast por una cantidad insana de plata. Creo que fue $500 millones, una vaina así. Mentira, no, tal vez me inventé esa cifra. Eso está como un poco elevado, pero no, pero $325 millones, qué pena. O sea, la diferencia siguen siendo casi 200, pero igual que honorrea 300 Sí, millones de sigue dólares. siendo hartísima plata. Es. Uf. Sí, sí, sí. Una Post Malone, locura. ¿quién? Como creer así en los amigos y invertir y luego no terminar perdiendo plata y peleado con el amix. Epa. Y el último paso para el camino de impresión es como listo, ya tenemos plata para imprimir. ¿Quién putas va a imprimir esto? El rentado. Eh, Las K-Poppers. Ah, no, todavía no precisamente. existe. Todas las empresas de impresión y todas las otras productoras de juegos le cerraron la puerta en la cara. Entonces, Lisa Stevens le dice a Mark Rein-Hagen como, venga, colabore. Y White Wolf va a ser al principio un socio clave de Wizards. Mark Rein-Hagen pone en contacto a los de Wizards con Cartamundi, que es una imprenta italiana, y ellos montan todos los procesos de impresión. Pero necesitaban que, recordemos, ya lo hemos mencionado, hay un montón de cartas con diferentes rarezas que van distribuidas de maneras distintas. Y entonces Richard Garfield tuvo que diseñar un algoritmo para que la imprenta mezclara las cartas luego, ¿cierto? En la aleatoriedad necesaria Para eso sirven las matemáticas. para enriquecerse insanamente. Claro. Y Y ahí vienen ahí, los errores de impresión de la parte de atrás, ¿no? esas, Que se esas mantienen cartas hasta de nuestros Magic días. tienen foil también. Esas O cartas primeras no, las cartas foil son posteriores. Eh, sea, la Yo rareza era solo por la cantidad de impresión y no por le metimos más platica a le esto. metimos más diseño. sí, exactamente. Le metimos el reflejo de Coast.
Creo que fue en séptima edición, más o menos, que son Eso le iba las, a decir, yo creo que la las primera que primeras yo foil. recuerdo con Foil es precisamente séptima, que fue una de estas que le metieron mucha publicidad también, que sacaron un juego de computador, que sacaron como estas cajas. O sea, yo creo que la Ahora primera brillan en la carta, oscuridad. tal cual, la primera carta Foil que yo vi fue el Elemental de Espinas, y era como una de esas iconos de séptima edición. Hmm. Sí, sí, eso fue muchos años después. Em, pero bueno, esas aventuras de Magic iniciales son muy divertidas. Porque eventualmente, ¿qué es lo que pasa? Eh, imprimen un primer paquetico, ¿cierto? De cartas, se las mandan a Peter Atkinson. eh, y entonces ellos van a Origins, que es una de estas convenciones que ya hemos mencionado antes. Y entonces tienen su primera exhibición, miren nuestro superjuego, es una maravilla de juego. Nadie de los que estaba demostrando el juego sabía jugar, ni armar barajas, ni nada, entonces les va como un culo en Origins. Y casi muere Magic ahí. Por eso fue que compraron Origins luego. Eso Por la eventualmente, espina, Nadie, por la nadie va a hablar de esta mierda que pasó si somos los dueños de Origins. eventualmente, claro, las suertes se invertirían, pero lo que deciden es como, bueno, falta un mes para Gen Con y Peter Atkinson coge el resto de su inventario y, y yo no sé muy bien por qué decide eso y el man dice, pues bueno, yo les voy a explicar Magic uno por uno. Y se va como a todos los pueblos y ciudades de camino hasta Gen Con, como parando en cada pueblo, entrando a tiendas, diciendo como mira tal, esto es Magic, yo no sé qué, y lentamente va construyendo la reputación del juego. ¿Sí? Hay un punto en el que en este juego Generation Dex creo que dicen que llega a Albuquerque y ya ha hecho sonar tanto el juego entre como la gentecita que en Albuquerque lo están esperando y hay como 70 personas esperando a que el man llegue para jugar Magic. Hay gente grabando y hay videos del man de esa época explicando Magic mal porque todavía no sabía jugar muy bien, pero, y pero ya había un grupo de paisas vendiendo camisetas al lado. sí. Em, y eventualmente pues llega a Gen Con y ya hay mucha gente queriendo en Gen Con como encontrar Magic, comprar, entrarle al juego, eso está muy famoso, está muy chévere, he oído que es la chimba y las cartas no llegan, no les llega el resto del inventario. Gen Con empieza jueves, pues no llegan, pero le dicen a Lisa Stevens que estaba peleando con aduanas como, marica, de pronto mañana. Lisa Stevens es como una heroína multiversal. Entonces, el viernes, ya, ¿no? El segundo día de feria, por la tarde, llegan finalmente las cartas de Magic. eh, y podríamos decir que el resto es historia porque es una historia para otro momento. De ahí, pues, ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, este creo que es el producto insignia de Hasbro en este momento. O sea, Magic vende más que juguetes de Transformers y todo eso, digamos, Sí. porque la verdadera plata de Transformers y G.I. Joe Sí. y todas esas propiedades está como es en las películas y que las series y todas las cosas así como de marketing y las camiseticas, pero Magic de juegos y juguetes y de productos físicos y digitales que Hasbro hace es el más grande, ¿sí? Creo que es Eh, como, eh, o sea, el resto de líneas de Hasbro unidas no terminan de hacer la plata que hace Magic. Exactamente. Es que. Y menos. Pues después de todas las cagadas que ha hecho Hasbro. Todos los juguetes que saca. O sea, es como si estuvieran repitiendo como las cagadas de Lorraine, pero con Ujú. juguetes. Claro, cuando compraron TSR, eso vino con la maldición de TSR. no, ahí vamos a ver a lo largo de la historia de Wizards que ellos tienen sus propias cagadas, sus propios escándalos sexuales, sus propias echadas masivas. Todo es
y antes de involucrarse con TSR. Porque es lo que pasa cuando uno mete a un montón de punqueros y gotiquitos y gente del grunge a trabajar juntos en un ambiente horizontalizado, porque todos somos amigos, aquí no hay jefes. Claro. Dice que las cartas de renuncia venían en paquetes de Magic y nada, buscar la carta, la renuncia. Encontré la cifra. 1.08 billones de dólares vendió Magic el año pasado en tabletop y digital. Entonces, pues, ajá. Para que se hagan una idea, yo estaba viendo como números del 2003, 2004. Las ventas de 2023, 2024, perdón. Las ventas de Dungeons son como el 40% de la totalidad de los juegos de rol, ¿cierto? Y la totalidad de todos los juegos de rol combinados con Dungeons no llegan a ser lo que vende Magic. O sea, Magic es más grande que la industria en la que estamos. Es una locura. Ok, y entonces como este es un piloto, ya la siguiente vez esto se va a llamar Magic the Cast. Solo Magic y patrocínenos, por favor. Claro, obviamente voy a pasar de noob a Game Master y vamos a registrar mi proceso. Exactamente. Este podcast ahora se trata de eso, ¿no? Esta es la primera parte de hablar de Wizards of the Coast. Tal vez hay que No parar la aquí. piloteamos. Hay que parar aquí, yo creo, y Sí. cuando volvamos hablamos en un siguiente capítulo muy cercano a hoy, hablamos de la siguiente parte de Wizards sacando juegos de rol antes del De la compra de TSR. caos que es comprar TSR, incluyendo las cosas de Ars Mágica que no se publicaron, juegos que a nadie le importan, así como SLA Industries, Y Boya. el RPG Magic que nunca quisieron sacar y seguimos esperando. Y bueno, todos los escándalos terribles de Wizards pre-Dungeons y durante Dungeons también. Y No seguramente post-Dungeons. No, pues post-Dungeons. ¿Será, que ¿Será que son los escándalos de este año? ¿Es esta la era post-Dungeons? Creo que ya no queda ni un creativo en Wizards, ¿no? O sea, Sí. a lo largo de este mes echaron a otro montón de gente. Uf. Todos los diseñadores líderes de Dungeons Quinta creo que ya salieron y de hecho algunos se unieron a Arrington Press. Sí, Toda algunos la están gente que trabajando estaba full Daggerheart. trabajando en las herramientas digitales las echaron también, pues en el proyecto Sigil. Echaron al man que hace los videos, al man de marketing, Ah, sí. que era como un youtuber famoso antes y se vendió al sistema y el sistema le dijo, pues podemos hacer tu trabajo con alguien más. Con una inteligencia artificial. Seguramente. Ya, sí. Entonces, no sé, déjenlo ahí en los comentarios, ya sea en Spotify o en YouTube o en donde sea que vean esto, si estamos entrando en la era post-Dungeons o si Dungeons nunca muere. Como el capitalismo. ¡Oh! ¿Será que Dungeons es una metáfora del capitalismo? Late Stage of Dungeons and Dragons. Hay un gran nombre para algo. ¿Qué? Ni idea. Para el siguiente Una banda. libro de John Cosito, John Peterson. John Peterson. Uf, me aprendí más rápido el nombre de John Peterson que el de Dave Bernstein. Ahí Perdón, lo Dave. tienen. Ahí lo Pobre tienen. Dave. Si quieren leer un poquito más de las cosas que estamos hablando hoy, estamos siguiendo una serie que nos va a nutrir un montón, que es Designers and Dragons, ¿cierto? Yo siempre la cago, comienzo Dungeons and Designers. de Shannon Appelcline. Shannon Appelcline es como un historiador de los juegos de rol. Eso es un nombre que puede ser de chico, de chica o de chique. Entonces no sé muy bien si es un señor o una señora, pero digamos como que empezó haciendo todo su trabajo en los foros de RPGNet y pues ahí tiene como ya hay
4 en la serie de Designers and Dragons, ¿no? Entonces es como en los 70s, en los 80s, en los 90s y en los 2000s, como la historia de un montón de empresas y de publicaciones. Una chimba. Y el otro es Generation Dex de Titus Chalk. Y ahora que lo Eh, dice, quiero creer que Designers and Dragons es lo que significan las siglas de D&D en advertisement en el soap opera de los 90s Melrose Place, porque ellos trabajaban en D&D. Y siempre me pareció muy raro, fue como, what the fuck. Entonces ahora quiero creer que es Designs and Dragons. Ahí está, ahí lo tienen. Bueno, ¿qué juegos, empresas o digamos como hitos de pronto asociadas con el hobby quisieran ver? Es una pregunta para Sko y para Andy, pero también es una pregunta para quien sea que esté viendo esto, oyendo esto y comentando. Es muy importante que comenten y se suscriban y que like y share y mamá, vamos a Sí, ver este sí, video en YouTube. como si les Remixen. gusta el contenido, compártalo y si no les gusta también, como Sí. Si están en desacuerdo con algo que oyeron acá, por favor, flamennos. Es muy importante. Definitivamente vamos a tomar bien el rechazo. En mi caso, me gustaría hablar de Games Workshop, o que habláramos de Games Workshop, y cómo eso obviamente termina evolucionando de manera secundaria en lo que es Blizzard, ¿no? Ok, que saltemos hasta allá. Yo siento que totalmente hay un género de videojuegos que nace, vive y convive con los juegos de rol y puede que eso cuente dentro de los hobbies afines. No lo sé. Además, le da la oportunidad de hablar de Battlegrounds a lo que marca. todos los días les enviamos pantallazos de cómo nos De cómo rompen, perdimos. cómo De nos cómo rompe alguien con escarabajos más fuertes que los nuestros o con un elemental de 3000 que no sé de dónde salió. Sí, es como, es terrible, es terrible. Y siempre es como, uy, voy a ganar. Ah, no, no gané. Estaba a un paso, la victoria estaba ahí y me tropecé. Ay, esa es literalmente la historia de estos días para Sko jugando Peak. Todo es me tropecé, esto iba muy bien y me tropecé. ¿Sí han Uca. visto el Peak? Mm-mm. No, no sé qué es eso. Ese juego que salió en broma, que ahora es súper popular de escalar una montaña, que es como re low poly. eh, es que es unos manes que tienen un Ah, el que se estudio de rompe todo y tienes que seguir arrastrándote. ¿O no? maybe, es como trepar una montaña, es subir una montaña y entonces uno va con amigos y es como este asunto de micrófonos de proximidad. Estos manes hicieron un estudio de videojuegos, se dedicaron un montón de tiempo a hacer un videojuego, les fue re mal. Y entonces luego hicieron un reto entre ellos molestando como de hacer un juego en un fin de semana y sacaron Peak y en estos momentos es de los juegos más jugados y los manes fue como what the fuck, entonces no entendemos ni mierda el mercado de esta vaina. Y Peak está haciendo 10 de 10, es muy chistoso para jugar con El, amiguis. el mercado está en Date Everything. Y No había ya un juego que era así como de escalar una mierda. probablemente. O sea, yo he visto como cosas así, pero usualmente lo veo de influencers coreanos gritándose unos a otros. Pero pues no sé. Muy posiblemente es eso, sí, porque ahorita Peak está pegando re duro. Sí. am, Además que sea para todos los juegos de palabras. Todo el mundo es como peak fun, como no. Ya no quiero. Ah, am, por mi lado, yo quiero aprender y profundizar en White Wolf. Es, es mi deber, es mi, es mi meta. Sobre todo porque hay una persona en Spotify, yo ya le mostré a JP, que tiene muchas playlists de, de los juegos de White Wolf y me puse a ver las fechas y era como, uff, empezó en pandemia, pero no, sigue alimentando esta vaina, otras las empezó en 2019. No sé, esta persona ha dedicado mucho de su vida a hacer playlists de juegos de White Wolf y
son muy buenas. Dice que la de Changeling empieza con Changes de Black Sabbath. Uf, espera, voy a ver con qué empieza la de Changeling. Solo para... Pero ¿cuál Changeling? Esa es... Wash. Este es el nivel. Changeling the Dreaming. Hay muchos changeling, hay muchos vampiros, como hay muchas empresas que en algún punto se han llamado White Wolf. La historia de White Wolf se Todos cruza somos como White Wolf. hasta como con CCP Games, ¿no? Los que hacen y online. Wash, ok. Sí, porque en algún momento White Wolf le perteneció de hecho, CCP Games creo que compró la propiedad en algún punto. Para hacer Porque Mundo Oscuro in para, Space. para hacer World of Darkness online, ¿no? Eh, es increíble. La historia de White Wolf es una locura también. Y empieza de una manera muy chévere, de manera muy similar a Magic, empieza con un road trip. Entonces Con sí, más sustancias involucradas. con más sustancias involucradas, seguramente. Empieza con Mary Shelley ahí. Yo no sé muy bien de qué quiero hablar. O sea, como para decir algo que ustedes no han dicho. Definitivamente quiero hablar de Games Workshop. Chévere toda esta relación como entre los videojuegos y los juegos de rol, como que hemos visto que están fuerte. Obviamente, White Wolf me encanta. Te tocó decir Chaosium. No, pues, o sea, pues sí, Te puedes pero decir ya Galaxy dijimos Chaosium al Sensei. comienzo, o sea, no sean así, no sean así. No, pues nada, no, pues sí, Chaosium. No, mentiras, JP, tú vas a hacer Free League. Uy, no. Digo, en su momento, Patrocínanos, Free League. Corazoncito, Free League. no, ¿saben de qué quiero como que nos metamos con Leyenda de los Cinco Anillos, pero también con el lado del juego de cartas? Ok. Nice. Y sobre todo porque no, el devenir del juego de cartas cambiaba el setting, ¿no? Eso es una chimba, Ujú. una locura. Y Ah, es toda eso una es verdad, historia sí, eso súper es Ah, voy a volver increíble. a ver el video Bien, de Matt Matt Colville. Colville. Entonces, nada, eso es. Ahí quedamos planillados para hablar de estas cosas. Ya seguiremos hablando de Wizards la siguiente vez. Y nada, cuéntenos qué opinan como del nuevo formato, de la nueva dirección. Si no les gusta, no podemos hacer mucho por ustedes. Y si les gusta, gracias por ser nuestra cámara de eco personal. No, yo haré una aclaración a eso. Si no les gusta, no podemos hacer mucho por ustedes si no lo comunican. Eso es cierto. Pero Es también, si no real. les gusta, de nuevo pueden compartirlo con la gente que les cae mal. Y así llegamos a más Exacto. público. Es como, pum, se lo mandan como al huevón que odia nuestras voces, se lo mandan al man que nos odia, pero nosotros no sabemos quién es. Uf, Eh, uf. así. Saludos a esa persona, que yo sí la A esa, conozco. a esas personas que hablan mal de nosotros después de streamear con nosotros. Como no, estos piros. No Los sé, no sé invitamos si a un. existen, pero espero que no ¿Qué existan. es esta Yo tiradera, tampoco. parce? Es como Y a saludos sacar a una Rafa. miniatura de nosotros quejándonos. Sí, sí, sí. A la Eh, venta. con 100 Patreons hacemos la historia oscura de Scrollcast y contamos todos los chismes. Uy, Con las no. demandas y todo. Sí, reunión con Patreons ahí y decimos, estos son los nombres. y más chismes, los que no saben, como. Uf, y digo, ¿quién fue la persona de esa, la de Ice White Shot? Que JP siempre... Sí. Lo peor es que nunca me acuerdo el orden de sus apellidos, pero sí. Qué fuerte, qué fuerte. Todas las historias están a un paso. Pero ya fuera de chiste, para que esto siga existiendo y sea cada vez más chévere,
su apoyo es esencial. Podemos editar y meterle como musiquita chévere y grabar como con más facilidad. Y contratar a Lisa Stevens. Y contratar a Lisa Stevens para que haga un MMORPG sobre los dibujos que Sco hace para el arte de Scrollcast. Sí, solo sí tenemos su apoyo. Entonces ese apoyo puede venir en forma de clics, puede venir en forma de compartir, de likear, de comentar todas las actividades amenas del algoritmo. También nos sirve un montón que nos den dinero, y la mejor manera de darnos dinero es Patreon. Si van a Patreon, allá van a poder encontrar varias cosas ahora. Desde la otra semana, de pronto contenido extra relacionado con este podcast. Definitivamente hay una partida de Mage, el despertar, que pueden ver, está como interesante, está rara. Andy es la que la juega, pues que ella Sí. hable, yo solo estoy ahí facilitando la narración. Pasaron cositas, sobre todo el chiste más terrible de Lucas Henao. Lucas Henao No. volvió, yo solo quiero que sepa. Sí, y le está cayendo a mi personaje. ¡Wow! Como todos han de saber, no fui yo quien revivió a Lucas Henao. Sí, no. Lo revivió Don Creek. Es como su, ¿qué es eso? Como su lavaperros, por así decirlo. Ok, sí. Ay, ¿qué habrá pasado con Damián? Cositas, no sé. Yo no lo sé. Pero bueno, y en Patreon ahí también pues estamos armando ahí como la jugada de one shots, ¿no? Para que se emocionen, nos apoyen, así no quieran consumir nada de ese contenido. Si quieren que sigamos creando espacios para jugar en línea o en persona, pues también esa plata de Patreon toda se reinvierte siempre en las múltiples maneras que nos hemos ideado para difundir el rol y las conversaciones al respecto del rol y jugar rol y que nos vean jugar rol. Y memes de rol que Sco seguramente hará algún día. Ya se me ocurrió algo. El Out of Context vuelve gratis para Patreon, ¿sí? Como para que esté ahí. Si alguna vez se perdieron Scrollcast sin contexto, esta es su oportunidad para encontrarse de frente con él. Entonces, Era oro puro. Nada, gracias. Espero que le podamos dar la talla a sus expectativas con este nuevo capítulo en nuestras vidas. Y nada, si les gustó, likeen. Si no les gustó, igual likeen. Y ya.